parte, este módulo 4 de compresión es el más, tal vez más importante. Bueno, ¿estamos, chicos? Yo me preparé un mate cocido acá. Sí, estamos, profe. Bueno. Bueno, estamos viendo en este módulo de compresión, ahí está, el viaducto de la polvorilla de nuevo, como elementos comprimidos, ¿no? Fíjense, había que trasladar esta carga del ferrocarril, la locomotora esta, ¿no? Este es un puente muy interesante porque es un puente ferroviario y en curva. Entonces tiene, obviamente, las cargas importantes, cerca de 70, 80 metros de altura, y entonces tener que bajar estas cargas de una locomotora, la locomotora pesa en el orden de las 100 toneladas, bajarlas hasta el nivel de las fundaciones, bueno, requeriría unos desafíos. Y entonces fíjense que el proyectista a estas columnas las resuelve con elementos de alguna forma arriostrados, ¿no? Porque aquí la esbeltez de los elementos es preponderante, la compresión, ¿no? La compresión tiene, a diferencia de la tracción, tiene el fenómeno de pandeo. Y el fenómeno de pandeo tiene que ver con el tema de las esbelteces generales o globales y esbelteces locales. Las esbelteces globales son las relaciones, de nuevo, entre la longitud de la pieza y el radio de giro. Entonces, bueno, imagínense, yo tengo 80 metros o 70 metros de altura y tengo que cumplir con una determinada esbeltez, tengo una columna muy grande. En cambio, bueno, lo que se hace es disponer columnas, ustedes están viendo, que van ampliando su sección en la medida que van bajando, y de alguna forma columnas de secciones compuestas por varias columnas que están arriostrados entre ellas, ¿no? Entonces, de alguna forma se conforma una sección resistente mucho mayor y que permite, bueno, de alguna forma transferir esta carga importante hasta las fundaciones. Bien. ¿Cuál es el contenido del módulo? Lo tienen acá. Primero vemos cuáles son las secciones que se usan, las secciones típicas que usamos en miembros comprimidos. Y después los estudios que vamos a hacer. En principio vamos a estudiar una columna ideal, que ya vamos a definir lo que es una columna ideal. Carga centrada y determinadas otras hipótesis. Después vamos a ver la columna real, es decir, la columna con defectos reales, y cuál es la diferencia. Después la influencia de las tensiones residuales en el efecto de pandeo, esto es la pérdida de la proporcionalidad anticipada. Y después la influencia de las condiciones de apoyo. Todos referidos al pandeo global. Pero cada vez más las secciones laminadas en caliente, los perfiles, ¿no? Están dando paso a secciones conformadas en frío donde hay otras inestabilidades, que son las inestabilidades locales. Y esto se ve en los diseños de columnas comprimidas con elementos no esbeltos, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos en los no esbeltos están los perfiles. En cambio, en el punto 4, finalmente, se ven los esbeltos, que son las barras conformadas en frío. Son elementos esbeltos, son aquellos en los cuales puede presentarse el pandeo local. Esto quiero que lo recuerden. Hay dos tipos de esbelteces que son distintas. Una, la esbeltez global, que es la esbeltez de la columna, y otra, la esbeltez local, que también se llama esbelteces de los elementos que producen pandeo local. Lamentablemente las dos son esbelteces y a veces los alumnos se confunden entre una esbeltez y la otra esbeltez. Pero una esbeltez es la que produce la inestabilidad general o global,
y la otra es la que produce la bolladura, es decir, la inestabilidad localizada. Eso quiero que lo tengan claro y que lo pregunten y que vean la diferencia. Bien, bibliografía. Ustedes tienen una cantidad de libros ahí, especificaciones, bueno, que todas estas las vamos a hacer. Nosotros, bueno, de alguna forma continuamos con lo que habíamos visto respecto a especificaciones de la norma ISC del método LRFD, es decir, factores de diseño de cargas y de diseño. Pero bueno, hay toda esta cantidad de bibliografía para estudiar. Los manuales o las especificaciones los tienen ustedes acá. Bien, en principio las secciones más usadas, ustedes las tienen listadas. Primero secciones simples, es decir, secciones conformadas por una sola sección. Secciones simples. ¿Cuál es la sección más eficiente a Pandeo? ¿Cuál es la sección más eficiente a Pandeo? La sección más eficiente a Pandeo es esta, la sección hueca circular. ¿Por qué? A ver, chicos, ¿por qué la sección hueca circular? ¿Es porque tiene menor esbeltez? Tiene menores Por el belteces. momento de inercia, profe. Exacto, porque tiene distribuida. Primero porque tiene, a ver, todos los ejes tienen la misma esbeltez, si se quiere. No hay un eje fuerte y un eje débil. Todos los ejes tienen la misma esbeltez. No hay concentración de tensiones. No hay concentración de tensiones. Pero a ver, dos cosas importantes que quiero que quede fijada. Primero, no hay un eje fuerte y un eje débil. ¿Cierto? Todos los ejes, cualquiera que yo haga respecto a esta sección, tiene el mismo radio de giro. Y después ese radio de giro, ¿qué es el radio de giro? Radio de giro, si ustedes se acuerdan, es J dividido a área. J dividido a área, momento de inercia respecto al área, ¿no? Es decir, la eficiencia de la sección es el radio de giro. Si yo tengo un área determinada y tengo mayor J, tengo mayor eficiencia. Tengo distribuido el material alejado de un eje central, ¿no? Tengo distribuido el material alejado de un eje central. Y entonces tengo una inercia importante. Al contrario que, a ver, el otro caso que podría ser una barra circular maciza. Una barra circular maciza de la misma sección tiene un J mucho más chico. ¿Por qué? Y porque la sección la tiene concentrada, posiblemente la misma cantidad de material, pero está concentrada, porque es una barra maciza, está concentrada cercano a los ejes de inercia. En cambio, el tubo tiene secciones distribuidas de alguna forma alejadas, si se quiere, entre comillas, de los centros principales de inercia X e Y. Podría decir, bueno, con este criterio podría decir, bueno, la hago mucho más grande, pero bueno, en la medida que yo la haga mucho más, la separe más todavía, el espesor va a ser muy pequeño y ya empiezan a aparecer pandeos de abolladura. Entonces tampoco me conviene que sea de un espesor muy delgado porque ya entran otros efectos que son la abolladura del material. Entonces, vuelta, las secciones circulares, ¿no? Circulares, huecas, son las secciones que mejor trabajan al efecto de compresión, a las solicitaciones de compresión. ¿Cuál es el problema que tienen? ¿Por qué no se usan siempre estas secciones? Bueno, el problema que tienen es la unión. La unión. Las cuestiones constructivas que habíamos visto, por eso yo le puse unos gráficos, ¿se acuerdan? La unión en esa fotografía del puente. Bueno, las uniones son complejas, son costosas, de alguna forma de resolver para transferir los esfuerzos en compresión. Las otras dos secciones que se muestran ahí tubulares, bueno, son menos eficientes. Por ejemplo, la cuadrada tiene ejes de inercia principales, ¿no? X e Y.
y tiene mayores inercias respecto a los diagonales. Mayores inercias son los ortogonales. Pero tiene esta ventaja de que al ser esas caras planas, puedo tener una unión constructiva mucho más simplificada con una chapa de nudo, ¿no? Porque tengo unas chapas planas. Entonces la unión puede ser mucho más simple, a pesar de que no todas los ejes tengan la misma inercia. Los perfiles, después tenemos los perfiles laminados en caliente. Fíjense, hay un eje fuerte, que es el X. En general el eje fuerte es el X, el eje horizontal. El eje fuerte, tengo mucho más inercia y por lo tanto tengo una esbeltez más controlada. Y tengo un eje débil, que es el eje Y. Entonces tengo, para un mismo perfil, dos esbelteces que están referidas, una a la esbeltez respecto al eje X y otra respecto al eje Y. ¿Y cuál va a ser la que va a dominar? Bueno, obviamente va a dominar la esbeltez mayor porque me va a dar la carga crítica menor. Entonces, siempre la cadena se rompe de nuevo, esa fotografía que habíamos visto, la cadena se rompe por el eslabón más débil. Entonces, si yo tengo un eje con mucha más esbeltez, bueno, esa va a ser la que va a ser el eslabón más débil de la cadena. En este caso es el eje Y, porque tengo una esbeltez mayor. Esto se hace mucho más crítico en los perfiles europeos, los conocidos como IPN o UPN, que son estos que están acá, porque la relación entre eje X y eje Y es mucho mayor. Si ustedes van a las tablas de perfiles, van a ver que o los radios de giro o los JX respecto a los JY tienen una diferencia. En cambio, en los perfiles estos de alas anchas, el JX y el JY, sí, es mayor el JX, pero no tan mayor como en este caso. Acá las relaciones son de 4:1, en cambio acá las relaciones son de 1:2, 1:1,5, ¿no? Por eso estos perfiles laminados en caliente de alas anchas se usan mucho como columnas. Los americanos lo usan mucho en los edificios como columnas. En cambio, este perfil, el IPN o el UPN, son perfiles europeos, de características europeas, que se usan básicamente para solicitaciones de flexión, no de compresión, porque de compresión son de alguna forma complejos de utilizar. Sí se usa a compresión, por lo que hemos comentado, se usa a la compresión, aunque es una sección bastante desfavorable, los perfiles tipo ángulo. Pero tienen la ventaja, de nuevo, tienen la ventaja de que son fáciles de resolver las uniones, ¿no? Por eso se usan mucho en cabreadas, ¿no? Ustedes lo habrán visto en cabreadas, se usan mucho porque justamente tiene esto de las dos caras planas perpendiculares que lo hace muy fácil de resolver, o bueno, no tan difícil como los tubos, fácil de resolver las uniones. Epa, se me pasa, ¿sí? A ver cómo era la pausa. A ver si, ahí está. Bien, la otra cuestión es que va creciendo cada vez más, son los perfiles conformados en frío, ¿no? Los perfiles conformados en frío, ustedes tienen una variedad que abajo, están, bueno, ejecutados con chapas, dobladas en frío, ¿no? Y entonces tienen espesores relativamente chicos, 2 milímetros, 2 milímetros y medio, 3 milímetros. Ya después no se puede doblar tan fácilmente en frío. Las conformadoras que hay acá en Argentina hasta 3 milímetros, alguna puede ser hasta 4 milímetros más, no se puede doblar. Lo que es común, por ejemplo, para correas de techo, que se usa mucho este perfil, el perfil C se usa mucho para correas de techo, es un perfil de 2 milímetros. 2 milímetros, 2 milímetros y medio en chapa galvanizada, que nos da alguna garantía respecto a la durabilidad. Entonces, esto es lo que se usa, pero no más de 2 milímetros y medio. ¿Dónde se usa? Bueno, se usan para cargas livianas. Esto se usa mucho en viviendas, el conocido steel frame en viviendas, usa mucho de estos perfilitos, ¿no? Perfilitos que tienen cargas livianas. ¿Por qué? Bueno, primero porque tienen secciones
reducidas. Secciones reducidas. Después porque tienen problemas de inestabilidades locales, justamente por las esbelteces de los elementos. Las esbelteces de los elementos son las dimensiones de este elemento, por ejemplo, H respecto a T. No es la esbeltez global, es la esbeltez local. Por eso, chicos, les vuelvo a repetir que presten atención a estos dos tipos de esbelteces. La esbeltez global es una cosa, y la esbeltez local, o la esbeltez de los elementos, es otra cosa. Cuando digo elementos, estoy refiriéndome a los elementos de componentes de la sección. En el caso este, que estoy punteando, tenemos elementos que se llaman ala superior, ala inferior, alma. Esos son los elementos. Y después pestañas, ¿no? Pestañas rigidizadoras, que son estas dos pestañitas que están ahí. Pero los elementos son esos, ala y alma. Y la esbeltez de los elementos es la relación entre el ancho, o la altura, H, sobre el espesor T. Decía, todos estos perfiles, como tienen espesores muy chicos, son susceptibles de tener efectos de expandeo local, o de abolladura, denominada también abolladura. Otra forma de resolver las columnas comprimidas es con secciones compuestas, o secciones conectadas con cartelas, o presillas. Muchas veces se llama cartelas, otras se llaman presillas, otras veces son diagonales, ¿no? Fíjense, por ejemplo, esta es una sección muy usada, la sección de 2 UPN dispuestas de esta forma, ¿no? Unidas periódicamente con cartelas, ¿no? Esta es una sección que se usó muchísimo y se sigue usando. Lo que pasa es que hay una manufactura de unión que es bueno, importante. La escuela europea tiene toda esta suerte de manufactura. La escuela americana o norteamericana siempre fue más de resolver con un solo perfil. Por eso trabaja mucho con las secciones de alas anchas. Pero en cambio la escuela europea, que siempre fue más conservadora, un poquito más de hacer más manufactura, de hacer más trabajos y economizar, obviamente, material, resuelve las secciones o resolvía las secciones con secciones compuestas. Secciones compuestas de 2 UPN, dispuestos de esta forma o dispuestos de esta otra forma, ¿no? ¿Qué nos dan estas ventajas? Bueno, nos resuelven el problema de las esbeltez, los radios de giro. Cuando yo propongo una sección de este tipo, tengo que los radios de giro en X y en Y pueden ser los mismos. Si yo de alguna forma juego con esta separación entre perfiles, puedo disponer la sección de modo que tengan los mismos radios de giro respecto a X que respecto a Y. Entonces tengo una sección balanceada porque tengo las dos esbelteces iguales, ¿no? Si tengo los mismos dos radios de giro, las esbelteces las puedo hacer iguales. O no, porque puedo tener una solicitación de flexión en un sentido, y bueno, entonces requiero más sección en un eje, pero si las barras están comprimidas, lo que voy a buscar es tener relaciones de radio de giro similares. Entonces, bueno, estas disposiciones son las más convenientes. Después también hay otras disposiciones de columnas compuestas, pero son menos utilizadas, lo pone acá en los libros, pero bueno, yo lo puse, pero no son... Perdón, no entiendo cómo está conectado un perfil con el otro. Imagínate que este perfil se conecta con unas presillas, son unas planchuelitas que acá se ven en línea punteada, ¿no? ¿La ves en línea punteada? Sí, sí. Bueno, ahí se conectan, pueden ser soldadas o pueden ser abulonadas, ¿no? Está bien. Ya lo vamos a ver esto, porque vamos a ver casos específicos de columnas compuestas. Decía, otras secciones típicas, así combinadas, son las de ángulo. Esta es una sección muy propia de las cabriadas, ¿no? Por ejemplo, los cordones inferiores o superiores, los cordones longitudinales de las cabriadas se resuelven con este doble perfil. Y se coloca una chapa de nudo acá en el medio, que hace de separador, y la sección es un doble ángulo. Un doble ángulo. Entonces con esto resuelvo las barras de los cordones principales. Y después, después de la chapa de nudo, puedo de alguna forma
presentar la cometida de las diagonales y de los montantes. Esta es una solución típica para las cabreadas, ¿sí? Para los cordones de las cabreadas. Ángulo de alas desiguales, esto se usó en un tiempo, ya no se fabrican más, al menos en nuestro país no se fabrican más alas desiguales, se discontinuó. Otra disposición es esta, que son para diagonales, esto los comenté hoy, hace un ratito, es una disposición propia de diagonales. Y otra disposición es estas, que ustedes con dos ejes inmateriales. Fíjense, el comportamiento es distinto, por eso la norma los separa. Eje material, vamos acá arriba, en la primera, de nuevo. Eje material es el eje XX. ¿Por qué eje material? Porque es el que corta material. Y después el eje vertical se lo denomina eje inmaterial. ¿Por qué? Y porque no corta material, es inmaterial. El funcionamiento, lo vamos a ver, es totalmente distinto y se me pianta. Los funcionamientos son distintos. Fíjense acá esta sección tiene un eje material y un eje inmaterial. En esta sección, las del rubro C, las del ítem C, fíjense, son cuatro ángulos, y tengo los dos ejes inmateriales, ¿no? Los dos ejes son inmateriales. Bueno, con esto se han construido muchas secciones, ¿no? ¿Por qué? Y porque estoy disponiendo sección, área, estoy otorgando área, en secciones relativamente alejadas del eje neutro. Entonces tengo inercias globales importantes, y al tener inercias globales importantes tengo radio de giro importante. Entonces, de nuevo, algo que parecido a lo que me pasaba en los tubos, ¿no? Estoy disponiendo material en zonas alejadas y por lo tanto tengo buena inercia. Entonces, al tener buena inercia, buen radio de giro, una esbeltez relativamente baja. Bueno, estas son las que imaginemos que con este perfil hicieron la Torre Eiffel hace 200 años, ¿no? Con este perfilito, con esta sección de perfil, quiero decir, el de 4 angulitos, y con elementos diagonales que unían a estos cordones principales. Bueno, las necesidades de que tienen las barras y la conectividad, ¿no? Las barras tienen que estar conectadas, son elementos propios, pero bueno, después hay que generar esa conexión. Entonces yo les quiero mostrar acá cómo es la acometida y cómo se construye, cómo se diseña una cabreada o un reticulado o cualquier construcción metálica, en los cuales, fíjense, en este caso, esta diagonal y este elemento, todos coinciden, en los centros de gravedad de las secciones coinciden en un punto. ¿Por qué? Bueno, porque si yo considero que esto es un reticulado, no tiene que tener excentricidades y entonces el trazado de las construcciones tiene que ser con esta primer concepción. Los ejes coinciden. Una vez que hago coincidir los ejes, dibujo los perfiles en la medida que los requiero. Bueno, acá pasa lo mismo. Este eje pasa y coincide con el punto entre el eje principal de la columna y este punto que se transfiere al suelo. Estos son esquemas de resolución práctica. Acá tienen una chapa de nudo que hace de separador, ¿no? Lo que habíamos visto, la chapa de nudo de separador, que sirve para separar las secciones de esta columna, pero además sirve para recibir las diagonales y las vigas, todas coincidentes en un punto. Son esquemas de trazado de estructuras. Bien, vamos a ver entonces ahora las ecuaciones de pandeo elástico y generales del equilibrio elástico. Entonces aquí tenemos, bueno, las ecuaciones que las podemos ver del manual de Timoshenko. ¿Cuáles son las posibilidades de cómo se estudia el pandeo? ¿No? Se estudia el pandeo a través de una barra de longitud L, una sección cualquiera, como puede ser esta que está dibujada acá. Entonces se la carga, y esa carga puede
que está aplicada en el centro de gravedad, tiene una distancia respecto al centro de corte, que en este caso es C, está separada del centro de corte. Eso produce una determinada deformación respecto de X, que se denomina U, respecto de Y, que se denomina B, y torsional, que está representada por este ángulo φ, y las ecuaciones generales del equilibrio elástico están expresadas aquí, en este esquema. Entonces, la ecuación que determina el modo de pandeo está expresada por esta relación en términos elásticos. Las raíces de esas ecuaciones vienen dadas por estas ecuaciones que están acá. P sub x, pi cuadrado EI sobre L cuadrado, P sub I, pi cuadrado EI sobre L cuadrado, y P sub z está dada por esta forma. Estas dos primeras raíces, P sub x y P sub I, son el pandeo de Euler flexional. Pandeo flexional respecto a x, respecto a y. Fíjense que son similares. Pi cuadrado E por I sobre L cuadrado. En la medida que la longitud es mayor, la carga es menor. Por eso la carga de pandeo está relacionada con la longitud, o con la esbeltez, si se quiere. Pero básicamente con la longitud. Barras muy largas, de longitud muy larga, tienen cargas de pandeo muy chicas. Tienen cargas de pandeo muy chicas. Y al revés, barras de longitudes chicas, cortas, barras cortas, tienen cargas de pandeo muy grandes. Entonces acá se pueden dar dos cuestiones. Dos modos de falla. Dos modos de falla. Una puede ser una falla por pandeo, para barras largas o medias, y otra puede ser una falla por resistencia. Puede ser una vez por una rotura por fluencia, por plastificación, que llamamos nosotros por plastificación, y otra puede ser rotura por estabilidad. Fíjense, la rotura por fluencia es la carga, la tensión de fluencia por el área, mientras que la de estabilidad tiene que ver con la longitud de la barra. Barras largas, la carga crítica es chica. Barras cortas, la carga crítica es alta. Entonces ahí hay que estudiar los dos fenómenos. Y finalmente, la última raíz, P sub z, es la posibilidad de pandeo flexo-torsional. Entonces tenemos dos raíces de pandeo flexional y una raíz de pandeo flexo-torsional, en el cual tiene dos componentes a su vez. Un componente de la torsión uniforme, que es este GJ, y el otro componente de la torsión no uniforme, que es el del alabeo, de la sección por este CW, es el coeficiente del alabeo. Bien. Profe, viendo esa carga PZ, ¿está Sí. dividida por el radio de giro al cuadrado? Sí. Todo, o sea que cuanto mayor radio de giro, menor es la carga de flexión torsional. Sí, pero es el grado de giro, esto que está ahí, el radio de giro polar respecto al centro del corte. Está bien. Es el centro del corte. No es el radio de giro de la sección. Claro, esa era la duda que tenía. Genial. Bien. Esto es lo que dice la teoría del pandeo elástico, ¿no? Pandeo elástico. Vamos a ver ahora, si me dejan pasar, ahí está. Esta misma ecuación es variable cuando tiene dos ejes de simetría, los dos ejes de simetría puntual, el centro de corte coincide con el centro de gravedad, que son todas estas secciones, ¿no? El perfil doble T, o estos perfiles tienen el centro de gravedad coincidente con el centro de corte. En esos casos, tanto con dos ejes de simetría o con simetría puntual, justamente X0 e Y0 son 0, porque el centro de corte coincide con el centro de gravedad. Y entonces la ecuación esa que habíamos visto anticipadamente se reduce un poquito a este esquema.
Y entonces aquí en este esquema tenemos que las tres soluciones, P sub X, P sub Y y P sub Z, son independientes una de otra. No tienen relación unas con otras. En cambio, si tengo un solo eje de simetría, todas estas secciones tienen un solo eje de simetría, porque es el eje, en este caso es el eje X, en este caso es el eje Y, pero todas tienen un solo eje de simetría. Hay una solución independiente y las otras dos soluciones son interdependientes. Bien, eso lo vamos a ver cuando veamos las resoluciones de determinación de la carga resistente de flexo-compresión en perfiles. Bien, ahora vamos a estudiar, dicho esto, cómo es este problema del pandeo flexional, ¿no? Nosotros vamos a estudiar qué es lo que pasa en una columna sometida a compresión de longitud L, articulados en esos extremos, y de alguna forma vamos cargando desde una P igual a 0 hasta que se rompe. Bueno, ¿cuándo se rompe? ¿No? Y este es el estudio que hay que hacer, y bueno, es lo que uno se reconoce con estos esquemitas que están ahí arriba, como estable, indiferente e inestable, ¿no? ¿Qué es estos estados del equilibrio elástico? ¿Cómo están estas tres bolitas? ¿Se acuerdan del estudio de estas bolitas? ¿Lo han visto en estructuras estos o no? En Sí, física 1 lo daban con un Sí, triángulo. profe. Y en Bueno, física 1 lo daban con un triángulo, pero sí. Ah, bueno. A ver, las tres bolitas están en equilibrio. Las tres bolitas están. ¿Qué quiere decir que estén en equilibrio? Vamos a suponer que el peso y la reacción obviamente están en equilibrio. El peso y la reacción están en equilibrio. Las tres están en equilibrio. La primera, o la de la más izquierda, la estable, tiene la particularidad de que si uno de alguna forma le coloca la perturba, como se dice, la mueve, si le pone una carga horizontal, posiblemente se deforme, pero vuelva a la posición de equilibrio. Y por eso se denomina que es estable. Dice, bueno, yo le pego un empujoncito y vuelve al mismo lugar, ¿no? Al contrario, la inestable, esta de la derecha, una vez que yo le doy un empujoncito, la saco de su posición normal, obviamente no vuelve a la condición crítica. Bueno, la indiferente, justamente la que más me interesa, ¿por qué? Porque es el estado límite de la estable. Es el estado límite y es el que me interesa estudiar. Es el límite de la estabilidad. Entonces es el que justamente quiero estudiar. Entonces, basado en estas condiciones, la propuesta es esta. Vamos a estudiar una columna ideal. Ideal. No existe. Es ideal. Que tenga estas hipótesis. Primero, el material es linealmente elástico e ilimitado. ¿Qué quiere decir linealmente elástico? Que la tensión es proporcional a la deformación. O sea que vale el módulo E en forma indefinida. La relación tensión-deformación es el módulo E. Indefinida e ilimitado. Cosa que no es cierto. Bueno, es cierto hasta un valor, pero no es ilimitado. Bueno, el segundo punto es lo mismo. Módulo E constante, si es linealmente elástico, es constante. Tanto en tracción como en compresión, y es el mismo. Para tracción y compresión, y es el mismo. El acero aproxima bastante a esto, pero aproxima hasta cierto nivel. Después el tercer punto. El material es homogéneo e isótropo. Bueno, el acero en este sentido también es cumple estas condiciones bastante bien. La columna es perfectamente recta y la carga es perfectamente axial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no hay excentricidades. No hay ninguna excentricidad.
Bueno, esto es imposible. Los fabricantes, preguntan a un fabricante, el fabricante dice, no, yo construyo barras que no son totalmente perfectas. No existe la perfección. Hay unas tolerancias. Bueno, entonces, el miembro perfectamente recto es imposible. Hay una tolerancia, sí, esa tolerancia está en el orden del, bueno, la luz dividido 300, una cosa así, que es lo que fijan las normas. Cada norma fija para los perfiles una determinada tolerancia. Igual que la carga axial. Bueno, cuando uno hace un apoyo, uno pretende que la carga sea axial, pero exactamente axial nunca. O sea, ¿qué quiere decir axial? Que la carga pase estrictamente por el centro de gravedad. Bueno, uno trata eso, pero a veces, bueno, se cumple y a veces no tanto se cumple. Los extremos sean perfectos, es decir, que la articulación no tome momento y sea estrictamente tenga un giro libre, que esté exento de pandeo local, o sea, que no tenga secciones esbeltas, por eso puse acá secciones compactas, que son lo contrario de los esbeltas, que no tenga efectos de pandeo local que lo debiliten, y exento de tensiones residuales. Bueno, ya vimos los problemas de las tensiones residuales. ¿Qué nos hacían? Nos hacían disminuir la proporcionalidad entre esto, justamente la primera hipótesis, la linealidad entre elástico y limitado. Bueno, las tensiones residuales nos hacen cambiar la configuración del esquema. Bueno, con estas hipótesis, vamos a suponer que tenemos estas hipótesis, por eso que estas hipótesis a veces son cumplibles, pero hasta ahí. Por eso se denomina ideal, por eso denominamos ideal, porque esto no existe en la realidad. Después vamos a estudiar qué es lo que existe en la realidad, eliminando algunas de estas hipótesis. Pero en principio hacemos el estudio considerando que esto es ideal. En esas condiciones, bueno, se plantea el equilibrio indiferente. ¿Qué quiere decir? Se plantea este equilibrio y se dice que el momento interior sea igual al momento exterior. ¿Cuál es el momento interior? El momento interior es el de la elástica, ¿no? El de la elástica. La elástica es eta, la deformación esta de la elástica, es EJ mínimo sobre eta segunda. Esta es la ecuación de la elástica, considerando rigidez flexional exclusivamente. En cambio, el momento exterior, en todos los puntos, es P por eta. P por eta. Entonces se iguala el momento interior con el momento exterior. Y tenemos esta fórmula. Bueno, esta fórmula está en función de esta expresión eta, que es la elástica, porque es aquí si ustedes fíjense que es el eje ortogonal es X hacia arriba, eta hacia la derecha, como abscisa, y entonces, bueno, la deformada es eta y la derivada segunda de la deformada es eta segunda. Entonces, esta es una relación en la cual la podemos escribir de esta forma, despejando acá eta segunda, podemos escribirla como menos alfa cuadrado sobre eta, donde alfa cuadrado es justamente P sobre EJ que ha pasado dividiendo, ¿no? Fíjense que alfa cuadrado, a su vez, es una constante, porque P es constante, P es una constante, no varía, para esta columna en toda la longitud no varía, es compresión en todo el tramo, E tampoco varía, E es el modo de elasticidad, J tampoco varía, por lo tanto alfa es una constante, alfa es una constante. Entonces tenemos la derivada segunda, que es igual a una constante por la ecuación principal, por la elástica, digamos, ¿no? Bueno, y este es el planteo. Y la resolución de que la derivada segunda sea igual a la integral es una ecuación sinusoidal, en donde la derivada segunda del seno devuelve a ser el seno, y por eso se plantea como solución para la integral esta expresión, eta C1 por seno de alfa X más C2 por coseno de alfa X. Bueno, planteado así, se buscan las condiciones de borde para este caso.
para obtener los valores de C1 y C2. Entonces planteamos las condiciones de borde para el punto O, y de aquí en este punto O, X es igual a 0, y eta o Y, si quieren, es igual a 0. Si yo reemplazo X igual a 0 y igual a 0, bueno, esto es 0, el seno de alfa X es 0, este coseno es 1, y por lo tanto queda 0 es igual a C2 por 1. Entonces aquí sale que C2 es igual a 0. O lo puedo escribir esta ecuación como eta es C1 por seno de alfa X. Busco la segunda condición, que para X es igual a L, eta es igual a 0. Es este otro punto de arriba. En este punto, X igual a L, eta igual a 0, me queda C1, es seno de alfa L igual a 0. C1, seno de alfa L igual a 0. Entonces, esta es la ecuación que me queda de esta general, en las cuales tengo dos posibilidades. Que C1 sea 0. Si C1 es 0, bueno, C2 era 0, tengo la posición recta. No es la que me sirve. La otra posibilidad es que eta sea igual a 0. Perdón, C1 sea igual a 0, eta igual a 0. La otra posibilidad es que seno de alfa L sea igual a 0. O sea, este segundo término sea igual a 0. Si ese puede ser 0, en la medida que alfa L sea o 0, pero 0 no puede ser alfa L. ¿Por qué no puede ser 0 alfa L? Porque alfa es una constante distinta de 0 y L es un valor constante, no puede ser. Entonces este caso alfa L igual a 0 no puede ser. Entonces alfa L tiene que tener un valor determinado y puede ser 0, o el seno de alfa L es 0 cuando alfa L es pi, 2pi, 3pi o n veces pi. N veces pi. Bueno, para el mínimo valor, cuando alfa L es pi, yo puedo reemplazar este valor y obtengo de esta ecuación de alfa, obtengo que P sub K es la fórmula que habíamos visto hoy, que es una fórmula conocida como la ecuación de Euler o de pandeo elástico, pandeo en régimen elástico, pi cuadrado EJ sobre L cuadrado, que es la ecuación de Euler. Fíjense que la carga crítica es función de estas constantes. Pi es una constante, es un valor determinado. Es otra constante. El acero tiene 2.100.000 kilos sobre centímetro cuadrado. J es una constante para toda la sección. J es una constante. O sea, todo este enumerador es una constante, es un valor determinado. La única influencia que tiene real es L. L, en función que si L, la longitud de la barra es muy larga, esta carga crítica es muy baja. Y viceversa, si es corta, es muy grande. Esto es lo que se conoce como el P de Euler. ¿Por qué es el P de Euler? Bueno, porque esto es régimen elástico. Esto es el caso ideal. Es este caso. Es decir, el caso de la carga de Euler, en el cual valen todas estas hipótesis. Bien, de nuevo, está ahí arriba de nuevo la carga de Euler. Los otros dos valores que habíamos visto en el caso anterior, vuelvo, en el caso de alfa L 2pi o 3pi, dan soluciones más complejas al problema, dan soluciones P sub K de carga crítica 4 pi cuadrado de J o 9 pi cuadrado. Son soluciones más complejas, son estas raíces que hay acá. Esta es el caso principal. Este es el segundo caso. Ahora, la carga crítica es la menor de las cargas porque es donde obviamente falló. Si ya falló acá, estos son casos ideales que no van a ocurrir porque obviamente antes rompió por una carga mucho menor, 4 veces menor, se rompió por esta carga. Entonces la que nos da el modo de falla principal es obviamente la primera.
Los otros son modos más complejos de la elástica y no son determinantes, son casos de estudio teórico. ¿Está claro? Fíjense, o sea que son 4 veces o 9 veces mayores que la carga crítica. Se corresponden con la elástica B y C. La otra cuestión que se puede sacar de lo que estudiamos es que para valores más chicos de la carga, P, para valores más chicos de la carga, P, no se produce la rotura. Para valores más chicos de la carga, ¿qué va a pasar? Bueno, no se alcanza este valor. Y entonces, no se alcanza este valor, alfa es más chico, el valor de alfa es más chico, y estamos en el caso conocido como en el caso estable. Entonces la pieza vuelve a la condición. Producida la perturbación, la pieza vuelve a la condición. Perdón, me pasé para el otro lado. Entonces, el esquema de funcionamiento de la historia de cargas es este. La carga viene subiendo, uno va creciendo con el valor de la carga, tengo todos casos estables, hasta que llega un punto que es la carga crítica, y ahí se produce la deformación. ¿Dónde se produce la deformación? Bueno, en distintas, por eso dice, es el estado indiferente. Hay distintas posiciones que resuelven este estado indiferente. Por eso la solución se encuentra en esta línea punteada de la carga crítica. Todas pertenecen a esta carga crítica. Todas pertenecen a esta carga crítica. ¿Puede seguir tomando carga? Sí, puede seguir tomando carga. Estaría por acá. Puede seguir tomando carga. Estaría por acá y sería el régimen inestable. Cualquier perturbación que se iría. Entonces, esto se conoce como bifurcación del estado del equilibrio elástico. Esta parte inferior se corresponde con la bolita en condición estable, esto en condición indiferente y esto con condición inestable. Pero lo que tiene validez es esta parte, la carga crítica. Cuando se llega a la carga crítica, se llega a la carga de rotura y esta es lo determinante de la cuestión. La fórmula de la carga de Euler la podemos escribir en formatos tensionales. Si dividimos a la carga de Euler, dividido el área, la sección transversal. Sí, entonces tenemos la tensión de Euler, es igual a carga de Euler dividido el área, reemplazando, ¿no? Aparece este área, y bueno, se acuerdan que J dividido el área era el radio al cuadrado. El radio al cuadrado dividido en L me da la esbeltez. Entonces podemos expresar nuestra ecuación de Euler en términos tensionales como esta fórmula, ¿no? Pi cuadrado E sobre lambda cuadrado, que es la famosa ecuación de Euler. Es la famosa ecuación de Euler. La tensión depende de la esbeltez exclusivamente, porque pi cuadrado, vuelvo a repetir, pi cuadrado y E son constantes. Entonces, la tensión depende de la esbeltez. Depende de la esbeltez. Y esto es lo que descubrió este señor hace 300 años. Bien, otro caso para ratificar esta condición es ya no un caso ideal, sino estudiar la columna con una determinada excentricidad. Ya no estoy cumpliendo que la carga es perfectamente centrada, sino que estoy diciendo, bueno, hay una excentricidad, reconozco una excentricidad, entonces la carga, nos vamos, bueno, esto es más realista, pero vamos a suponer que mantenemos las hipótesis anteriores de determinadas cosas, respecto a la carga axial, respecto a la solicitación recta, respecto de que la carga está en un plano coincidente con el eje principal de inercia. Profe, disculpe. Sí. Disculpe que lo interrumpa. No está grabando, ¿no? ¿Oh? ¿Está grabando ahora? No sabría decirte. Ah, listo. Disculpe, profe. Walter está ahí atento, che. Walter está atento. Bueno. Porque yo no te veo, yo no tengo a la vista el índice de la grabación, por eso no te pude confirmar. Bueno,
Esta es el esquema, las hipótesis que se plantean para este nuevo ejercicio. Y entonces, de nuevo, se plantea la misma ecuación del momento interno y el momento externo con la complejidad. Bueno, la elástica, el momento interno es el mismo, es J sobre eta segunda, y el momento externo es distinto, pero finalmente es porque aparece esta excentricidad. Entonces, bueno, es en vez de P por eta solamente es P por eta menos C menos F. Entonces, aparece el fenómeno de segundo orden, esta deformada, ¿no? Y la ecuación está expresada en la carga del momento exterior en este término un poquito más complejo. Bueno, se resuelve lo mismo con la misma ecuación sinusoidal para darle la solución, se determinan las condiciones de borde y finalmente tenemos la elástica, ¿no? La elástica general, la flecha, y también volvemos a obtener la misma ecuación de Euler, la misma ecuación, el formato es el mismo, fíjense, pi cuadrado es J sobre 4L cuadrado, con la diferencia de que en vez de L cuadrado acá en el denominador aparece 4 veces L, pero con la condición de que no es la misma condición de apoyo, porque acá el otro estaba articulado, este está empotrado articulado. Y si uno hace la elástica y multiplica por 2, va a ver que finalmente la ecuación de Euler es la misma, pero considerando la situación de apoyos en las cuales este empotramiento respecto al libre tiene una característica diversa respecto al articulado articulado. La fórmula es la misma para esos casos, que quiere decir que la carga crítica es la misma. Aquí está el esquemita, ¿no? En cuanto a que para el caso empotrado libre y para el caso articulado los puedo igualar si considero esta deformada real y esta deformada virtual que está acá, ¿no? Y entonces, considerando esto, la carga final que hemos analizado es la misma. El comportamiento de la carga crítica final es la misma, ¿no? Cuando las excentricidades son crecientes. Se empieza por un punto cero, hay una deformación producto de que acá existe esta deformación en segundo orden y es función de la excentricidad, pero la carga final resultante, por eso está la historia esta, se llega a la carga crítica que es la carga de Euler, ¿no? Acá P sobre P de Euler, Y1, quiere decir que llegó a la carga de Euler. Pero el camino que habíamos transitado estrictamente sin deformación en el caso ideal, bueno, ahora tiene una pequeña deformación producto de esta excentricidad que nosotros tenemos ahí. Bueno, esto es un poco el esquema. La carga final es la misma, el camino que se recorte para llegar a esa carga final es distinto y existe una deformación previa. Bueno, acá las ecuaciones de la elástica en términos tensionales responden a esta hipérbola, ¿no? Hipérbola. Si esto es, en las ordenadas, es tensión y esto es la esbeltez, esta es la hipérbola de Euler. Da una tensión máxima, una tensión mayor para esbelteces bajas y una esbeltez tendiendo a cero para esbelteces más altas. Y en la medida que tengo excentricidades, bueno, esto se va resolviendo de esta forma. Las excentricidades hacen disminuir a las tensiones en el rango de esbelteces más cortas. Y prácticamente no impactan sobre el rango de esbelteces mayores. Esto se entiende y se estudia el tema de las excentricidades considerando el momento de segundo orden. El momento de segundo orden que seguramente ustedes lo vieron. El momento de segundo orden es esto, es reconocer que además del momento de primer orden, que es P por E,
existe una deformada F. Entonces, ahora, esta F, esta deformación es producto también de P. Entonces, a la medida que P se acerca al P de Euler, estamos más complicados. Entonces, esto se interpreta a través de esta coeficiente de amplificación, un momento de primer orden, P por E, por un coeficiente de amplificación, donde el coeficiente de amplificación es esto, 1 dividido 1 menos P sobre P de Euler. Y esta es la fórmula aproximada que dan las normas o los programas de cálculo para determinar la carga crítica en piezas comprimidas, considerando la deformación de segundo orden. Bien, y ahora vamos tal vez a lo más importante, que es relacionar estos tres esquemitas. Fíjense, mientras nosotros estamos en el régimen elástico, es decir, que la tensión es proporcional a la deformación, esta barra recta, en el régimen elástico, el módulo E es constante y tiene un determinado valor, 2.100.000, por decir algo, 2.100.000 para el acero. En ese caso, vale el pandeo elástico. La ecuación es pi cuadrado E sobre la esbeltez al cuadrado. Pi cuadrado E sobre la esbeltez al cuadrado. Fíjense estas tres cosas. Rango de tensiones elástico, módulo E constante, hipérbola de Euler. Vale Euler. Esto se reconoce como pandeo elástico. Pandeo elástico. Es esto que está. Eso se reconoce como zona de barras largas, porque todas las barras son relativamente largas. Esbelteces mayores que el esbeltez límite. Y pandeo elástico. La fórmula a aplicar es esta, pi cuadrado E sobre la esbeltez al cuadrado. Que acá dice, bueno, lo mismo, esto es simplemente K por L sobre el radio de giro al cuadrado. Eso es la esbeltez al cuadrado. ¿Para qué sucede cuando se pierde la proporcionalidad? ¿Qué sucede cuando se pierde? Cuando yo llego a este rango de tensiones. Bueno, cuando se pierde la proporcionalidad, L deja de ser constante. E, módulo resistente, deja de ser constante. Y tiene, bueno, todos ustedes saben que es la tangente a esta curva. Esto está representado acá, con esta disminución respecto a E, es menor, porque es la tangente, ¿no? Hasta que se hace un valor prácticamente tendiendo a cero. Fíjense que la tensión llega hasta la tensión de fluencia. Esta es la tensión de fluencia. Esta es la tensión de proporcionalidad. ¿Dónde es este límite de la tensión de... ¿Quién produce esta disminución de la proporcionalidad? Lo producen las tensiones residuales. Las tensiones residuales producen, según las normas, es difícil de comprobarlo, pero según la norma dicen que esta tensión de proporcionalidad casi es el 50% del FI. O sea que esto estaría peor que lo que está dibujado acá, estaría por la mitad aproximadamente. Por la mitad ya se rompe la tensión de proporcionalidad. Pero bueno, vamos a suponer que está ahí donde está dibujado. Este tramo, ¿cómo se resuelve? Este es el tramo que se resuelve conocido como el tramo de Engesser. Engesser lo que propone es cambiar este módulo E, que está acá en Euler, por el módulo E tangente. Y entonces con eso resolver este tramo que está acá. Propone resolver, cambiar el E tangente y aplicarlo a este tramo. Entonces a este tramo se lo reconoce como pandeo inelástico. ¿Por qué? Porque ya se perdió la elasticidad, se reconoce el pandeo inelástico o de Engesser, en el cual aparece el módulo E tangente. Entonces hay dos tramos, un tramo elástico y un tramo inelástico, y una esbeltez límite. Una esbeltez límite, ¿a dónde se llega? Las especificaciones, que ahora vamos a ver, bueno, reconocen estos dos tramos. Este es el pandeo de Euler, es claro, no hay ningún problema. El problema es conocer la E tangente. La E tangente en cada punto es más complejo resolver. Entonces acá propone una fórmula determinada para resolver una ecuación que de alguna forma copia esta curva
entre este punto que tiene que ser coincidente con el pandeo elástico y este punto que tiene que ser coincidente con la tensión de flexión. Respecto a los apoyos, bueno, habíamos visto que esto se resolvía con un factor K, ¿no? Factor K que tiene en consideración la condición de apoyo. El caso ideal, el caso típico es el caso articulado. Entonces acá K tiene un valor 1. K tiene un valor 1, entonces la longitud real de la columna es L, la longitud efectiva o de pandeo es K por L, es la misma en el articulado que la real, por lo tanto K es igual a 1. Ahora, para de alguna forma homogeneizar todos los otros apoyos, bueno, se aplica un coeficiente K a cada condición de apoyo. Por ejemplo, para empotrado, K vale 0,5. Entonces, la fórmula vale lo mismo, la fórmula es la misma, y lo que hay que cambiar es este valor de K para las distintas condiciones de apoyo. Entonces, para este caso es 0,5. Para el caso empotrado libre, que es el que hemos visto en el segundo ejercicio, es 2, ¿no? Entonces, la longitud de pandeo es 2 veces la longitud real, ¿no? Y con esto resolvemos fácilmente todas las condiciones de apoyo. Bueno, este es el otro caso, el caso empotrado articulado, que es muy usado, es muy común, empotrado articulado, que es 0,7. Entonces los casos empotrado 0,5, empotrado articulado 0,7, el caso articulado 1 y el caso empotrado libre 2. Después están las otras condiciones de apoyo, que se transforman en un apoyo guiado. Bueno, estos son los desplazamientos, ¿no? Los que hay desplazamientos, tenemos estos otros casos. Empotrado con desplazamiento, 1, y empotrado articulado con desplazamiento, 2. Bueno, estos son los casos de apoyos teóricos. Apoyos teóricos. En la realidad, ustedes saben que entre una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. La realidad tiene de alguna forma imperfecciones y entonces ese reconocimiento de esas imperfecciones hace que tomemos valores de diseño un poco más conservadores. Entonces en vez de 0,5 ponemos 0,65 para estar del lado de la seguridad, ¿no? Entonces fíjense, estos de abajo son los valores de diseño recomendados. Y en cambio los de arriba son los teóricos. En el caso de pórticos, no existe un apoyo. Existe un apoyo relativo, por ejemplo, entre esta viga y en el nudo A. Para esta columna, este sí es un apoyo teórico, pero este es un apoyo relativo entre la rigidez de la columna y la rigidez de la viga. Entonces, para los pórticos hay un tratamiento especial. Hay un tratamiento especial y es el que yo les voy a comentar. Los pórticos, lo primero que se hace es clasificarlos en pórticos desplazables o indesplazables. Los desplazables son los que resuelven las cargas horizontales por propia deformación. Son estos. Las cargas horizontales son tomadas por la propia rigidez de los nudos. Entonces los nudos tienen que tener una rigidez. Y las cargas horizontales son los que asumen esta condición. Tengo que rigidizar los nudos. Es un trabajo, rigidizar los nudos. Trabajo material, hay que rigidizar todos los nudos. En cambio, puede ser que yo diga, bueno, no, dispongo algunos elementos, en este caso son cruces, para tomar las acciones horizontales. Fíjense, esta carga horizontal de viento pretende desplazarnos hacia la derecha, pero esta barra traccionada y esta comprimida no deja desplazarse este punto porque la rigidez axil de las barras son mucho más importantes que las rigideces flexionales. Al ser estas rigideces axiles mucho más importantes, este punto B no se mueve.
es indesplazable. Y por lo tanto, justamente este pórtico se lo denomina indesplazable. ¿Por qué? Porque tiene un elemento particular que toma las cargas horizontales y hace indesplazable estos nudos. Entonces, este es un tipo de pórtico, este es otro tipo de pórtico. Lo primero que hacemos es clasificar el pórtico según la solución que nosotros tenemos. Fíjense, en este edificio, acá hay dispuestas estas diagonales, que son las que toman esa deformación. En este otro edificio, que yo puse en la foto, bueno, no hay elementos, entonces son desplazables. Y este es indesplazable. ¿Cómo es el tratamiento para determinar los valores de K en cada uno de los casos? Bueno, hay un método bastante simple, que es determinar los valores de las longitudes efectivas de la columna, se determinan a través de este parámetro G. Este parámetro G para cada apoyo. G sub A y G sub B, en cada extremo de la columna. En cada extremo de la columna yo tengo un G sub A y un G sub B. Para el pórtico indesplazable, que es este, desplazamiento lateral impedido, o para el pórtico desplazable, que es este. Este es indesplazable, este es desplazable. Calculo G sub A, la rigidez relativa en el apoyo A, la rigidez relativa en el apoyo B, de acuerdo a esta fórmula. Inercia respecto a luz en la columna, dividido inercia respecto a luz en la viga. Calculo estas relaciones de rigideces relativas de las barras que concurren al nudo A, lo pongo acá, al nudo B lo pongo acá, y trazando la unión entre ellos tengo el valor de K determinado. Fíjense que los valores de casos particulares, por ejemplo, el apoyo empotrado es G igual a 0, el apoyo articulado es G infinito. Si yo tengo para este caso 0, 0, haciendo coincidir esto, tengo el 0,5, que era el valor teórico para el empotrado. Si tengo articulado, articulado, tengo justamente lo mismo. 1 esto, de acá hasta acá, y tengo el valor de 1, que es el modelo típico. Bueno, condiciones, por ejemplo, articulado, empotrado, trazo ahí y me da 0,7 el valor de K. Cosa que tengo cubierto para los de indesplazables. Para los desplazables, bueno, tengo esta solución de la misma forma que para los desplazables, con los mismos valores de G sub A y G sub B, pero con distintos valores de K para las condiciones de G sub A y G sub B. Entonces podemos calcular para pórticos, con rigideces relativas de columnas y vigas distintas, cuáles son los valores de K que le corresponde a cada condición. Bien, y ahora vamos a ver, un poco para ir terminando esta parte, cómo se determina la capacidad, la resistencia de diseño a compresión. Bueno, de la misma forma era phi por la resistencia nominal, ¿no? Phi es 0,9, de nuevo. Phi es 0,9. Dice el coeficiente de disminución de la resistencia es 0,9. Después, respecto a la longitud efectiva, bueno, hay que calcular K por L sobre R. ¿Qué dice? Limita que el esbeltez no sea superior a 200, Pero, a ver, limita en términos de recomendación. No impide que uno pueda poner más de 200. Dice, bueno, muchacho, se va a perder mucha capacidad de carga, pero lo ideal es que la barra tenga una esbeltez menor que 200. No exige que sea menor de 200. Dice, es recomendable. Y después propone la fórmula esta. La carga nominal es la tensión crítica por A sub G. Esta fórmula. E31. La carga nominal, la resistencia nominal a la compresión, es la tensión crítica, que se obtiene de estas fórmulas, por A sub G. ¿Cuánto vale la tensión crítica? Bueno, acá la tienen, la E32, esta. Tienen dos fórmulas. La A para el campo
inelástico, ¿se acuerdan? La de Engeser, y la B para el campo elástico, o la de Euler. Fíjense, para la de Engeser es F crítica 0,658 de FI sobre FE por FI. FI es la tensión de fluencia. Entonces, usa esta fórmula de aproximación para tener en cuenta la ecuación de Engeser. ¿Se acuerdan del módulo E tangente? Usan esta para este rango inelástico. Con esta expresión de la esbeltez límite, una expresión de la esbeltez límite donde vale una fórmula y donde vale la otra. Para el tramo elástico, usan esta otra fórmula, 0,877 de FE. Fíjense que castiga un poquito 0,877 de FE, porque, bueno, considera esto es propio para carga centrada, sin imperfecciones, y entonces, bueno, la norma le baja adicionalmente al coeficiente phi 0,9, le baja el 0,877 como para de alguna forma tener un poco más conservativa esta cuestión. Pero estos son los dos campos en los cuales se obtiene la tensión crítica en el campo elástico y en el campo inelástico. Entonces tenemos cubierta, de nuevo, como habíamos visto acá, estos dos campos, el campo inelástico y el campo elástico. Estas son las dos raíces del pandeo flexional. Uno respecto, hay que calcular las dos raíces, ¿no? Porque acá fíjense que este es pi cuadrado E sobre K por L sobre R. R hay dos radios de giro, Rx y Ri, hay que calcular los dos ejes, el eje X y el eje Y, que le corresponden a cada a cada eje principal de inercia. Son los dos ejes que hay que calcular. Bueno, acá hay una representación de lo que es nuevamente la tensión y la esbeltez, ¿no? La fórmula, como es en toda su extensión. La esbeltez límite es función de la calidad del acero. Fíjense que a aceros de mayor calidad le corresponde una tensión límite menor, ¿no? Una tensión límite menor. Lo ideal para las columnas es tener una columna en la cual los dos ejes tengan la misma esbeltez. Por eso ya le puse la condición de máxima eficiencia a compresión pura es K por Lx sobre Rx, que sea K por Li sobre Ri. Esto donde obviamente Lx es la longitud respecto al eje X y Rx es el radio de giro en el eje principal de inercia X. Y bueno, y para terminar, les dejo esta formulita, esta tablita, más que formulita, tabla, en la cual están representadas las tensiones críticas para los tres tipos de acero que clasifica la norma IRAM, el F24, el F26 y el F36, para los distintos rangos de esbeltez, ¿no? Desde 0 hasta 200. Desde 0 hasta 200, calculada con esta fórmula que hemos visto. Entonces, uno entra con la esbeltez, calcula la esbeltez y determina la tensión crítica y multiplica por la sección y tiene la capacidad crítica, de resistencia nominal de diseño. ¿No? ¿Se entendió esto? Fíjense que para esbelteces chicas, 0, esto es la tensión de fluencia. 2350 es la tensión de fluencia del acero F24. El F26 es 2500 y el F36 es 3500. Después van bajando y fíjense cómo se reduce la tensión para esbelteces muy grandes, 200 por ejemplo. Fíjense que se redujo 4 veces, ¿no? Acá 5 veces, acá 7 veces. Bueno, esto es un poco lo que
Bueno, hasta aquí llegamos, chicos. Yo no sé si hay algunas preguntas. Por mi parte, no. Parte tampoco. Esta es la primera parte de compresión. Después falta lo que es flexotracción, pero esto es tal vez lo más importante. Por eso no quiero extender, quiero que si a alguno le interesa repasar, que repase hasta acá, porque esto tal vez es lo más importante de la materia. Esta última parte que hemos dado, y les pido que, bueno, le presten atención, que lo repasen y seguramente van a hacer algún ejercicio con esto. Y esta tablita es útil para resolver los casos de carga crítica. Obviamente los valores intermedios, porque acá está hecho con esbelteces crecientes de 5, parece, ¿no? Los valores intermedios que le van dando tienen que incorporarlo. Y si quieren hacer la fórmula, usan la fórmula, no hay ningún problema, usan la fórmula y la determinan. Acá lo tienen básicamente para tener una lectura rápida, nada más. Bueno, chicos, les agradezco la atención. Nada, supuestamente Walter se ha grabado esto, espero. Bueno, dale. Bueno, les mando un saludo, chicos.